Muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches para todas aquellas personas que en estos momentos están ingresando a el webinar. Bienvenidos a todos ustedes a esta presentación con respecto a cómo nosotros le vamos a sacar el provecho a las bandas de Bollinger. Entonces, pues nada, espero que me estén escuchando bien. Igualmente, los invito a todos ustedes que a través del chat de preguntas me puedan escribir si me escuchan bien, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, porque la idea con este webinar, por supuesto, es que aprendamos más con respecto a los indicadores técnicos. Es una serie que tenemos de indicadores técnicos, pero más que todo nos vamos a centrar un poco con respecto a las bandas de Bollinger, más que todo cuáles son los usos que nosotros vamos a utilizar, digo, cuáles son los beneficios de utilizar estos tipos de bandas y adicionalmente que vamos a mirar algo que normalmente se conoce en los cursos avanzados y es el tema de los diferentes tipos de mercado y nosotros como traders, cómo le vamos a sacar el beneficio a esta herramienta o utilizando pues, por parte de Bollinger, que igual es un indicador técnico, y sacar los mayores beneficios y por supuesto que obtener los mayores resultados posibles. Entonces, pues nada, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Y el día de hoy, junto a Equity, que es el broker que les trae este webinar en esta tarde, vamos a estar hablando con respecto eh, a este tema de las bandas de Bollinger. Entonces, me gustaría saber también desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esos momentos. Entonces, los invito que a través del chat se comuniquen sin ningún problema y adicionalmente si está todo funcionando sin ningún inconveniente. Ok, Andrea, muy buenas tardes para ti que nos estás sintonizando desde la Ciudad de México. Un saludo para ti, Andrea. También efectivamente tenemos a Jennifer que nos estás sintonizando desde Costa Rica. Muy buenas tardes para ti. Bueno, sí, buenas tardes, aún no son las noches en Costa Rica. Bueno, si estoy mal me corriges. Y también pues bienvenidos sean todos por parte de ustedes a Edward que nos estás sintonizando desde Colombia, desde la ciudad de Bogotá, un saludo para ti. Omar que nos estás sintonizando desde Aruba, un saludo para ti. Rodrigo, muy buenas tardes que nos está sintonizando desde Chile. Eh, Efectivamente Juan Carlos, un saludo para ti. A Octavio que nos estás pues efectivamente saludando desde Aguascalientes, un saludo para ti, pues por supuesto que para todos ustedes manda saludos Oscar para todos. Entonces nada, bienvenidos a este webinar bastante interesante y que adicionalmente pues digamos que no lo quiero centrar tanto en los aspectos más digamos que teóricos, sin embargo, bueno, pero lo va a centrar más que todo a través de la práctica, a través de mirarlo a través de la plataforma de MetaTrader 4, cómo lo vamos a ver entre diferentes indicadores, bueno, con otros indicadores técnicos. De hecho, hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar con las bandas de Bollinger, en el especial o más utilizados por parte del RSI, del índice de fuerza relativa, pero también nosotros lo podemos utilizar a través del indicador MACD. De hecho, eso es algo que casi nadie sabe, pero el MACD tiene un buen complemento, sobre todo cuando estamos hablando del tema de divergencias en los activos. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de Bollinger, tenemos que recordar que es un indicador técnico, es decir, un indicador no nos va a brindar la información suficiente para tomar decisiones de inversión, más sin embargo, cuando nosotros lo combinamos con otros indicadores técnicos, vamos a poder sacar el mayor beneficio posible, es decir, sacar el mayor número de profit, el mayor resultado, a medida que nosotros vamos combinando estos indicadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos combinar indicadores técnicos, lo importante es saber cuáles son las características que tienen esos indicadores, es decir, la información que me están brindando con la finalidad de complementar los datos y poder llegar a tomar una posición con, digamos que con la mayor seguridad posible. Es por eso que cuando estamos hablando de las bandas de Bollinger, nosotros la vamos a entender que Bollinger es un indicador tendencial, el cual se grafica sobre o que se ubica sobre los niveles de precios, dado que ese nos va a dar información de cómo se está comportando la tendencia inicialmente. Adicional, podemos llegar a complementar el indicador de las bandas de Bollinger con los indicadores de momentum, que los momentum lo que nos están diciendo es la vitalidad en el activo. También lo vamos a poder combinar con indicadores de fuerza. Esto también es una combinación bastante interesante de saber si efectivamente esas expansiones de las bandas están acompañadas con movimientos de fuerza, debido a que lo que nos brinda la información de Bollinger es a través de la volatilidad, que ya más adelante lo vamos a ver. Y finalmente también vamos a estar hablando con respecto a también lo podemos combinar con indicadores cíclicos. Cuando nosotros hablamos de indicadores cíclicos son aquellos que nos están diciendo cómo se están comportando los precios de los activos dependiendo de la tendencia que se está marcando. Es decir,
Si hay una tendencia alcista, lo que queremos saber es si efectivamente va a haber una continuación de la tendencia, si va a haber una corrección de la tendencia. Aquí es cuando estamos hablando de las ondas de Elliott. Aquí es cuando estamos hablando de Fibonacci, ya sea la tendencia de Fibonacci o el abanico de Fibonacci o las zonas de Fibonacci. Entonces, claro, aquí hay muchas herramientas que si las combinamos con Bollinger, créanme que vamos a obtener buenos resultados o les vamos a tener una mayor probabilidad de tener buenos resultados. Entonces, ya teniendo en cuenta el esquema de los diferentes tipos de indicadores que hay, que es con lo que nosotros siempre abrimos estos webinars de indicadores, es importante que ahora arranquemos con el punto de qué son las bandas de Bollinger. En sí, las bandas de Bollinger o el indicador de Bollinger es una herramienta que efectivamente fue creada para poder analizar el comportamiento de la tendencia del activo. Cuando nosotros hablamos de la tendencia del activo, es saber cómo se está moviendo el precio dependiendo del alza o de la baja de los precios. Lo importante es que Bollinger lo que genera es un análisis de la tendencia teniendo en cuenta la construcción de 3 líneas para poder indicar efectivamente la dirección del precio. En sí, las bandas de Bollinger también representan una evolución de una media móvil. Entonces, claro, aquí nosotros decimos, pero ¿por qué una evolución de una media móvil? Porque matemáticamente el indicador de las bandas de Bollinger está construido con respecto a una banda, es decir, la banda media, la cual es simplemente una media móvil simple, es una media móvil estándar, la cual está determinada entre 20 a 21 periodos. Datos interesantes que vamos a tener en cuenta con las bandas de Bollinger. Fue creado por John Bollinger, que es el que estaban viendo en la foto, aún está vivo. Efectivamente, el CMT y CFA, es decir, ya tiene estos dos certificados, estos dos títulos internacionales, y que adicionalmente lo que buscaba Bollinger en estos, digamos que en ese tiempo era efectivamente como mostrar más estadísticamente cómo el comportamiento de los precios a través de la media móvil se iban reaccionando, dado que los comportamientos en los precios de los activos mantienen un orden cíclico. Es decir, ya sabemos que los mercados se mueven bajo ciclos, tenemos un ciclo de expansión, un ciclo de contracción, un ciclo de acumulación, es decir, aquí ya también estamos hablando de la teoría de Down en el tercer principio, que es cuando nosotros hablamos de acumulación, de distribución y efectivamente de tendencia. Entonces, claro, él se dio cuenta que en los años 70, sobre todo, que fue cuando empezó, digamos que, a ver que la volatilidad era constante en los mercados, pero que efectivamente no cambiaba en el tiempo, le dio por crear este indicador. ¿Por qué? Porque la volatilidad es uno de los elementos más claves cuando nosotros estamos operando ciertos activos o sobre todo para saber si a medida que va aumentando la volatilidad, los precios van a presentar mayores fluctuaciones, es decir, se van a mover de una mejor manera, dado que la volatilidad la entendemos como la sensibilidad, para empezar a entender y sacarle provecho al tema de las bandas de Bollinger, sobre todo de los precios con respecto a la volatilidad. ¿Por qué? La volatilidad implica participación, la participación implica fuerza, y eso es lo que a nosotros nos importa a través de las bandas de Bollinger, saber en qué momentos hay tendencia en el mercado y adicionalmente poder obtener esos beneficios de la tendencia. Entonces, claro, Bollinger se dio cuenta de que estaba esta necesidad y que adicionalmente este indicador fue implementado de una manera un poco más profunda en los mercados a partir de los años 80, porque en los años 80 fue cuando se presentó el boom tecnológico. Entonces, claro, en el boom tecnológico es que ya todos los mercados estaban cada vez más computarizados, tenía mayor acceso en diferentes, digamos que por parte de diferentes regiones del mundo, y sin duda alguna, cuando estamos hablando de los años 2000, pues los traders a través de diferentes terminales podían llegar a tener la oportunidad de participar más directamente en los mercados. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de las bandas de Bollinger, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las características que nos indica efectivamente el instrumento. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra estrategia, en nuestro sistema de trading, ya sabemos que necesitamos ubicar un tipo de mercado en específico o si queremos operar en un momento donde hay una disminución de volatilidad, si queremos operar en un famoso mercado sideways o un lateral, es importante y encontrar la mejor herramienta que nos esté dando esa información. Y sin duda alguna, Bollinger es uno de los indicadores más populares que utilizan más los traders porque nos brinda esta información. Normalmente, utilizar la estadística conocida como la desviación estándar es lo que permite encontrar los posibles niveles de soporte o resistencia en los mercados. Es decir, que las bandas, inicialmente la superior y la inferior, nos permiten encontrar esos posibles niveles de soporte y de resistencias. Adicionalmente, que las bandas de Bollinger nos permite analizar cómo el mercado está controlando la volatilidad
si efectivamente hay una alta reactividad en el activo, es decir, que si estamos en un momento de pausa o descanso de la tendencia, poder identificar si se va a presentar una continuación al momento en que se expanden o se contraen las bandas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Bollinger se dio cuenta que el 88% del tiempo en el cual el precio de los activos se ubica dentro de las distancias de las dos desviaciones, pues efectivamente se da cuenta que es precisamente en ese momento donde puede llegar a existir esa tendencia en el mercado, pero más que existir es que se puede llegar a identificar de una mejor manera. Digamos, verla en un momento, en el periodo específico, en el tiempo específico, y adicionalmente poder ver que los precios siempre se encontraban entre estas bandas, porque claro, ¿qué es lo interesante de Bollinger? Que marca un piso y un techo por parte de las cotizaciones, y ahí lo que podemos observar es que los precios van a ir oscilando a medida en que las bandas van brindando esa información. Entonces, claro, cuando nosotros estamos viendo el indicador de las bandas de Bollinger aplicado a través de la plataforma, vamos a encontrar efectivamente esta característica, en donde lo que podemos observar es que los precios, igualmente eso es algo también muy importante del análisis técnico, es que siempre van a tener un comportamiento en zigzag, como lo podemos ver acá. Claro, Bollinger se dio cuenta de que los precios, a pesar de que mantenían una tendencia alcista o bajista, fluctuaban bajo este movimiento, pero siempre respetando las desviaciones de la media. Entonces aquí fue cuando se dio cuenta que si nosotros podemos interpretar el comportamiento de los precios al momento en que interactúan entre esos promedios, vamos a poder tener la mejor información para poder saber cuál es la posición que nosotros queremos tomar. Por eso muchos traders lo que hacen para operar es que esperan los rebotes de los precios con respecto a las bandas. ¿Por qué? Porque en estas condiciones lo que nos está diciendo es que efectivamente el mercado ya está presentando un calentamiento en donde posiblemente los precios van a volver a su banda media y van a volver a su banda inferior. Y en caso de una tendencia alcista es que los precios pasan de la banda inferior a la banda media y tratan de ubicar la banda inferior, digo la banda superior. Este es el comportamiento que siempre mantienen las bandas de Bollinger con respecto a los precios, y es por eso que al trader se le hace más fácil identificar el tipo de mercado analizándolo de acuerdo al juego de bandas que va a tener el activo. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de Bollinger, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que las bandas de Bollinger tienen tres líneas: la banda inferior, la banda superior y efectivamente la banda central. Recordando que la banda central va a ser una media móvil de 20 periodos. Pero entonces, claro, ustedes se deben estar preguntando, ¿estos 20 periodos siempre funcionan? En lo general, por el promedio de los activos, sí, porque estamos tomando los últimos 20 periodos. Hay algunos traders que les gusta dejarlo en 25 periodos porque están tomando todo el mes operativo, pero lo que sí se ha comprobado bastante es que para el mercado de commodities funciona mejor o las bandas en 20 periodos, pero el mercado de Forex o lo que es el mercado de FX funciona mejor con un promedio de 21 datos, es decir, de 21 periodos. Entonces, claro, si ustedes van a operar un par en Forex, llamémoslo euro-dólar, lo más recomendable es que dejen el FX, o bueno, qué pena, dejen el número de periodo en Forex en 21 periodos. Pero si quieren operar Brent, WTI, Cocoa, café, soya o diferentes otros instrumentos, commodities, también lo pueden llegar a implementar sin ningún problema. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿funciona bien para el mercado accionario? De hecho, en el mercado accionario es uno de los indicadores que más se utiliza debido a que la volatilidad implica volumen. Es decir, cuando nosotros vemos que las bandas suben, significa que hay más participantes en ese activo, ya sean participantes que están comprando el instrumento o que están vendiendo el instrumento, pero cuando las bandas presentan estas expansiones, implica que hay un mayor nivel de volatilidad. Y esos mayores niveles de volatilidad nosotros los traders los aprovechamos porque se van a presentar mayores movimientos. Si nuestra estrategia es un mercado volátil, si nuestra estrategia es un mercado no volátil, lo que nosotros vamos a tratar de esperar es cómo va a reaccionar las bandas con respecto a una disminución, dado que se va a presentar un menor nivel volátil o un menor nivel de volatilidad. Entonces, claro, no solamente nos va a funcionar para identificar la tendencia, sino que también nos va a funcionar para saber si es un mercado que se está moviendo en estos momentos o si es un mercado que no tiene un movimiento preciso, que si efectivamente es un mercado
tranquilo, no tan volátil. Entonces, claro, eso nos va a poder ayudar para saber si nuestra estrategia, que si tenemos una estrategia, si funciona en un mercado con tendencia, es decir, o un mercado con tendencia y volátil, utilizamos efectivamente el instrumento. Si vemos que es un mercado sin tendencia, también podemos utilizar ese instrumento de acuerdo a la estrategia que nosotros tenemos. ¿Y esto por qué se debe? Porque hay muchas estrategias. Hay estrategias que operan en mercados volátiles y hay estrategias que operan en mercados no volátiles. Nuestra tarea como traders es empezar a identificar efectivamente esos tipos de mercado para poder sacar el mejor beneficio posible. Ahora bien, vamos a mirar cómo nosotros vamos a empezar a insertar el elemento a través de la plataforma de MetaTrader. Esto, la verdad, es algo bastante sencillo porque simplemente nos acercamos aquí a la pestaña de los indicadores y en la parte de los tendenciales lo vamos a encontrar como Bollinger Bands. Hay veces que los MetaTraders, si los ponen completamente en español, les va a salir como bandas de Bollinger, o si los quieren mirar a través de páginas informativas, siempre lo van a encontrar como Bollinger Bands. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que de una vez, sí, nosotros restablecemos las condiciones del indicador. Como podemos ver, me está diciendo que está tomando las dos desviaciones, es decir, para la banda superior y la banda inferior, y adicionalmente estamos tomando 20 periodos. También es importante que nosotros recordemos lo siguiente: las bandas de Bollinger funcionan en la mayoría de marcos de tiempo. Sin embargo, pasa lo siguiente: en un mercado, en un activo donde nosotros lo estemos observando con un menor marco de tiempo, es decir, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, posiblemente las bandas van a reaccionar de una manera mucho más agresiva, pero puede que sea un poco lenta, es decir, porque estamos tomando los 20 periodos. Aquí lo que yo les recomiendo es que hagamos la reducción en el número de periodos para efectivamente sacar el mejor beneficio posible. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a dejar periodo 21 porque vamos a mirar el mercado FX o el mercado Forex. Siempre les recomiendo que el color de las bandas tiene que destacar para poder ver de una mejor manera el comportamiento de estas, y adicionalmente si la quieren poner un poco más gruesa, ustedes lo pueden hacer aquí sin ningún problema. Las bandas de Bollinger no tienen niveles, ustedes no tienen que agregarle niveles porque al final va a fluctuar con respecto al comportamiento de los precios, a los niveles de los precios. Si nosotros le colocamos un nivel, pues muy seguramente las bandas van a tener un comportamiento muy errático. Entonces, la verdad, dejémoslos sin niveles, y además que a nosotros no nos interesa ver niveles en los precios, o sea, niveles del indicador en los precios no nos interesa. Y la visualización la dejamos en todos los periodos. Entonces, como podemos ver, al momento en que le damos a aceptar, vamos a observar que las bandas lo que nos están diciendo es precisamente esa información. Lo estamos viendo en eurodólar. Igualmente, si alguien quiere que hagamos un análisis con respecto a un activo, nada, me pueden escribir como: hey Raúl, podemos mirarlo en tal instrumento, lo podemos mirar sin ningún problema, ¿listo? Pero entonces en este caso, vamos a arrancar con el eurodólar. ¿Qué es lo que podemos observar por el eurodólar? A medida en que las velas son cada vez más gruesas o más con un cuerpo real superior, o sobre todo estas grandes velas, es cuando las bandas van a reaccionar a expandirse de una manera significativa. Es decir, que muy seguramente en estos niveles, bueno, con respecto a estas velas, es cuando nosotros vamos a presentar que hay un aumento de la volatilidad. Mientras que cuando nosotros observamos que las bandas se contraen, lo que nos están diciendo es lo contrario, que efectivamente hay una ausencia de volatilidad. Entonces, claro, cuando hay ausencia de volatilidad que se contraen, normalmente estamos en un mercado tipo sideways o una lateralidad, mientras que cuando estamos en mercados donde las bandas se expanden, normalmente van a ser mercados tendenciales, ya sea un mercado de tendencia alcista o ya sea un mercado de tendencia bajista. Entonces, si ponemos el gráfico en 5 minutos, obviamente aquí se va a ver súper pequeño porque tengo que hacer el ajuste de precios, como pueden ver, se van a respetar de una mayor manera, es decir, que las bandas van a reaccionar igualmente con respecto a los niveles de precios, pero puede que estas señales sean un poco tardías. Entonces aquí yo lo que les recomiendo es que pueden llegar a ajustar la periodicidad, es decir, que en vez de los 21 periodos, yo diría que estamos viendo marcos de 15, de 5 minutos, podríamos dejarlo alrededor en un promedio de 18 velas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el cambio, como pueden ver, las bandas van a tener un movimiento más agresivo. Y cuando nosotros hacemos un trading scalping o que queremos tomar posiciones en cortos periodos de tiempo, nosotros debemos aprovechar efectivamente esas cortas señales que nos dan en esos periodos, porque al final esa va a ser la manera como nosotros vamos a poder operar en este tipo de instrumentos. Igualmente, si ustedes dicen, no, pero ¿qué pasa si lo queremos ver en otro tipo de activo? No sé, miremoslo en el petróleo con referencia con referencia a Brent, que ha sido la referencia que más ha dado a hablar en las últimas cotizaciones.
¿Qué es lo que vamos a observar? Que independientemente las bandas van a seguir reaccionando. Sin embargo, aquí lo que yo sí les recomiendo es que si vamos a mirar mercado de commodities, siempre agreguemos ese periodo adicional. ¿Por qué? Porque los commodities son activos que se entienden que van a presentar mayores niveles de volatilidad que el mercado Forex. ¿Por qué? Porque efectivamente los commodities tienen un tipo de contratación, es decir, los volúmenes operativos son mucho más agresivos y más exigentes que lo que es el mercado de FX. Entonces, por eso es que efectivamente los movimientos pueden ser un poco más bruscos y que adicionalmente, cuando estamos hablando del mercado Forex, pues vamos a saber que la paridad, es decir, la moneda base, que en este caso, o en el anterior, el euro, y en el otro, que era el dólar estadounidense, pues efectivamente los precios van a relacionarse con respecto a estas dos monedas. Mientras que ¿quiénes influyen en las cotizaciones por parte del WTI o del Brent? Pues efectivamente tenemos a la OPEP, tenemos a los Estados Unidos por parte de los oferentes, por parte de los demandantes tenemos a India, tenemos a China, entonces tenemos a Taiwán. Entonces, claro, al final son economías que efectivamente por parte de la oferta o la demanda implican o generan un impacto en el comportamiento de las cotizaciones. Por eso es que en mercado, lo que es Brent, bueno, lo que es mercado de commodities, siempre se recomienda dejarlos en 21 periodos. Que si en 20 periodos funciona así, la verdad sí, pero en 21 periodos está comprobado que funciona mejor. ¿Listo? Es como para que nosotros tengamos en cuenta estos comportamientos. Igualmente aquí lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a dejar nuevamente en 21 periodos aquí para poder pues, efectivamente ver esas mayores temporalidades. En este caso, una temporalidad de una hora. ¿Qué es lo que podemos observar? Que igualmente los precios reaccionan de una manera mucho más armónica, mucho más suave. Entonces, si nosotros somos un tipo de trader que nos gusta hacer un intraday, es decir, intraday son aquellos que abren la operación, no sé, digamos hoy, miércoles, y la cierran el viernes. Entonces, claro, dejan pasarlo con respecto a los días. Si somos traders, day traders, también nos puede llegar a funcionar sin ningún problema porque abrimos la operación en el día y cerramos la operación en el día porque lo que nos importa es efectivamente ese comportamiento más armónico entre las bandas, es decir, que no sea tan agresivo. Ok, listo, perfecto. Aquí, Octavio, al disminuir los periodos, las desviaciones las dejamos en 2 o recomiendas ajustarlas. No recomiendo ajustarlas porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros observamos la fórmula de, o bueno, aquí, vamos a tener las desviaciones y los desplazamientos. Desplazamientos es que efectivamente queremos que las bandas se corran más o menos de acuerdo al promedio que nosotros estamos tomando. Mientras que las desviaciones lo que nos están implicando es efectivamente sacar esa varianza de los precios, es decir, la varianza de la media móvil estándar, que es la media móvil de 20 periodos, y al final con eso se puede determinar el nivel superior y el nivel inferior. Es decir, es el, digamos que es el dato exacto donde nosotros vamos a tratar de encontrar ese piso y ese techo. Si nosotros hacemos la disminución, puede que efectivamente ese piso y ese techo nos brinde señales falsas. Claro, ¿qué es lo que les recomiendo? Tal vez bajando el marco temporal, las desviaciones podrían llegar a funcionar si las bajamos. Pero eso sí los dejo bajo responsabilidad de cada uno de ustedes porque puede que les funcione así, así como también que efectivamente no les genere los mayores resultados. Entonces, esto es como en lo personal un punto de cuidado. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta, sobre todo por parte, bueno, tú Octavio, que nos hiciste la pregunta, pero digamos que es una, la verdad, dale, inténtalo. ¿Por qué no, digamos, por qué no te puede llegar a funcionar a ti? Pero lo que se recomienda siempre son dejar las dos desviaciones. ¿Listo, Octavio? Tal vez en unas estrategias que ustedes, digamos que si entran en Google y buscan estrategias de bandas de Bollinger, van a encontrar bastantes. Pero posiblemente alguna de esas estrategias les va a decir que reduzcan efectivamente las desviaciones porque hay otro indicador que va a complementar esa información. Eso también puede llegar a pasar. Y que adicionalmente la estrategia no funciona para todos al 100%, ¿listo? Pero igualmente, mi recomendación, dos desviaciones sin ningún problema. Listo, ya vimos efectivamente componentes, banda superior, banda inferior, media, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones que nosotros vamos a poder encontrar con respecto a las bandas de Bollinger? Primero, inicialmente, las bandas de Bollinger funcionan para medir el comportamiento de la tendencia en las cotizaciones de los activos. Es decir, vamos a mirarlo con respecto a la plataforma nuevamente. Cuando nosotros queremos analizar una tendencia principal o una tendencia secundaria, simplemente tenemos que analizar el comportamiento de los precios con respecto a las bandas. Cuando nosotros observemos que las cotizaciones o los precios oscilan entre la banda media y la banda superior, como lo pueden ver aquí por parte del WTI, funciona sin ningún problema, es decir, que aquí identificamos tendencia alcista. Mientras, en caso contrario, pensemos en un activo que se haya sido como a la baja hoy,
Yo creo que el del día de hoy fue el Nasdaq. Bueno, qué pena, el Dow Jones. Bueno, de hecho fue un poquito a la alza, pero ayer sí fue a la baja. O bueno, la semana anterior a la baja. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que efectivamente, cuando los precios oscilan entre la banda media y la banda inferior, como lo pueden ver en esta lateralidad que tiene una tendencia a la baja, significa que efectivamente es tendencia bajista. ¿Qué es lo importante? Que los precios oscilen más o menos entre el rango de las bandas. Cuando salen de las bandas, es lo que nosotros los traders conocemos como el famoso breakout o el famoso rompimiento, donde lo que nos dice la teoría es que si rompe, es decir, que si los precios empiezan a ubicar por debajo de la banda inferior o por encima de la banda superior, significa que hay sobrecompra o sobreventa y ahí efectivamente uno toma una posición contraria, siempre y cuando haya una confirmación de la siguiente vela, es decir, que efectivamente se ubique en terreno por encima, es decir, que vuelva a entrar y que rompa con respecto al máximo de la vela que marcó efectivamente ese movimiento bajista. O en el caso de un movimiento alcista, digamos aquí sería la resistencia, en el caso de un rompimiento de la banda superior con respecto al soporte. Ahí ya nosotros decimos efectivamente, rompió la banda y se presenta la teoría del rebote, o mejor dicho, la señal de cambio de tendencia con respecto a las cotizaciones en el corto plazo. Pero para la tendencia funciona. Vemos que se oscilan entre la banda media inferior, bajista. Si vemos que oscila entre la banda media y la banda superior, en este caso, alcista. O sea, eso sí, no cambia. Y esa es la principal función por parte de las bandas de Bollinger, porque es mirar ese comportamiento con respecto al volumen. Adicionalmente, las bandas de Bollinger son un buen complemento para las medias móviles, dado que éstas se adaptan a las variaciones de la volatilidad. Es decir, nosotros, los traders, lo que efectivamente vamos a poder utilizar es medias móviles con respecto a las bandas de Bollinger. ¿A qué nos referimos con respecto a eso? Que cuando nosotros estemos utilizando bandas de Bollinger, y no sé, vamos a hablar de lo siguiente. Estoy en una estrategia de una temporalidad de 30 minutos y efectivamente quiero identificar esos movimientos alcistas o bajistas. Entonces, cuando nosotros tenemos un marco tan bajo, utilizamos dos medias móviles, podemos utilizar una media móvil de 4 periodos exponencial y una media móvil simple de 14 periodos, o también podemos utilizar el famoso triple cruce de la muerte. ¿Cuál es el famoso triple cruce de la muerte? Es cuando nosotros utilizamos efectivamente bandas o, qué pena, medias móviles exponenciales. En este caso tenemos la de 4 periodos. Vamos a agregar las otras dos para que vean el efecto que les quiero mencionar. Vamos a agregar la segunda, que es la de 18 periodos, también exponencial. Esta la podemos cambiar de otro color para que no se confundan. Y luego vamos a agregar nuevamente, aquí está, listo, perfecto. Vamos a Moving Average y la vamos a agregar de 40 periodos exponencial. Bueno, en este caso, como es la de mediano o largo plazo, pues nada, la colocamos de un color que más resalte. ¿Por qué es importante que nosotros, o por qué funciona tanto con respecto a las bandas? Porque como podemos ver, cuando las medias móviles nos brindan la información de los posibles cruces del triple cruce de la muerte, wow, creo que aquí dejé como mucho azul, entonces vamos a cambiar las bandas de Bollinger por un verde bien, eso, perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Cuando el triple cruce de la muerte, como en este caso, que efectivamente la línea de los 4 periodos cruza la línea de los 14 periodos y de los 40 periodos con respecto a la banda, como lo pueden ver, es una señal de tendencia alcista. Y adicionalmente nosotros, ¿cómo confirmamos esa tendencia? Va a ser a través del movimiento de las bandas, es decir, de la expansión. Si vemos que efectivamente se presenta el cruce y más adelante tenemos ya la confirmación con la media móvil de 40 periodos, ¿cierto? Y vemos que las bandas se expanden de una manera o se expanden cada vez más, significa que es un mercado con una nueva tendencia y con, y con niveles de volatilidad. Es decir, es un mercado que más identifica una tendencia alcista. Si ustedes tienen estrategias que efectivamente nos brinden esa información como, hey, yo tengo una estrategia de 4, una media móvil de solo de 4 y de 14, que esa es otra bastante popular, utilicen las bandas de Bollinger para identificar si hay un aumento o una disminución de la volatilidad. Sé que puede ser un poco agresivo gráficamente, pero digamos que efectivamente, se puede ver feo gráficamente, pero a medida que ustedes se van adaptando, créanme que ustedes le cogen el tiro a esto sin ningún problema. ¿Listo? Ok, Jennifer, ¿cuáles son los 3 valores de las bandas con respecto los valores del triple cruce de la muerte? Entonces, para el triple cruce de la muerte es el periodo de 4, una media móvil exponencial de 4, una media móvil exponencial de 18 y una media móvil exponencial de 40 periodos. Entonces, a ese se le conoce como el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, que la verdad funciona muy bien.
sobre todo en marcos menores de tiempo. Es decir, incluso en un marco de 5 minutos, aquí lo tenemos, es un ejemplo bastante chévere el que estamos viendo acá, de hecho. Lo que podemos observar es que efectivamente las cotizaciones o las bandas, efectivamente, qué pena, las cruces, el triple cruce, las medias del triple cruce de la muerte, efectivamente ya se entrelazan entre ellas, marcando efectivamente este cruce, una nueva tendencia entre las medias, y adicionalmente lo que podemos ver es que las bandas se expanden. Entonces, claro, significa que es tendencia alcista. ¿Y cuál es la confirmación también de esa tendencia alcista? Que los precios se ubican entre la banda media y la banda superior de Bollinger, es decir, tendencia alcista. Y aquí lo están viendo sin ningún problema. Aquí tenemos nuevamente un cruce, tendencia alcista. Vamos a mirar una tendencia bajista. Aquí, efectivamente, un triple cruce de la muerte, una tendencia a la baja, las bandas se expanden, confirmación de que se toma un movimiento a la baja. O sea, súper interesante, súper chévere. Y como pueden ver, es bastante bueno. Ok, Nicolás, no te preocupes. Entonces, los periodos de las medias móviles, todas son exponenciales, 4, 18 y 40. Eso es como nosotros utilizamos el triple cruce de la muerte y que adicionalmente las medias móviles cumplen esa función con Bollinger de que tienen un movimiento similar, es decir, es bastante continuo y que las correcciones son rápidas, es decir, que no se van a presentar tantas señales falsas. ¿Listo? Entonces, punto importante por parte de Bollinger. Ok, Nicolás, espero que los hayas anotado, me confirmas, si no más adelante lo repito, ¿listo? Entonces, listo, función, segunda función. Tercer función, proporciona un marco relativo para que efectivamente el valor del precio pueda llegarse a encontrar ya sea demasiado lejos por parte de la banda media o por parte de la banda superior o por parte de la banda inferior. Es decir, que efectivamente cuando se presentan esos niveles de sobrecompra, sobreventa, las bandas de Bollinger nos van a poder proporcionar esa información, dado caso en que los indicadores osciladores, es decir, los de momentum son aquellos que me están diciendo, hey, el mercado tiene dominio comprador, tiene dominio vendedor, está sobrecomprado, está sobrevendido, dado que en estos casos estos indicadores pueden que no nos estén dando esa información tan visible o la información sea un poco tardía, las bandas nos pueden llegar a facilitar esa información de una manera más rápida y más significativa. ¿Listo? Igualmente no significa que si está por encima ya sea un mercado sobrecomprado. Puede que sea un mercado sobrecomprado que siga manteniendo su tendencia al alza. Eso también puede llegar a pasar. Entonces, simplemente es un complemento, es una de las funciones también interesantes y que adicionalmente es muy útil para poder complementar diseños de trading o sistemas de trading con tendencias, antitendencias o exposición a la volatilidad. Es decir, si nosotros queremos construir un sistema que sea a favor de la tendencia, Bollinger. Si queremos utilizar un mercado para ir en contra de la tendencia, obviamente no les estoy diciendo vayan en contra de la tendencia, sino de analizar y esperar esas correcciones, nada, funciona también Bollinger. O adicionalmente, si queremos saber si hay volatilidad, si no hay volatilidad, también nos va a llegar a funcionar Bollinger. O sea, Bollinger es uno de los indicadores más completos. ¿Y por qué? Por todo lo que les acabo de explicar anteriormente. Ok, bueno, si puede usar con Fibonacci, Diego. Bueno, un saludo para ti, Diego, qué chévere verte por acá. ¿Se puede utilizar con Fibonacci? Sí, sí se puede utilizar con Fibonacci. Pero entonces, claro, ¿qué pasa cuando tenemos un indicador cíclico con un indicador de Bollinger? Puede llegar a ser un poco complicado inicialmente de interpretar, pero sobre todo viene con respecto a la expansión de la banda, el precio y el nivel. Entonces, les voy a explicar a todos ustedes qué es lo que me está preguntando Diego en estos momentos. Miremos una temporalidad de 4 horas. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que, nada, vamos a, uy, madre, me salió gigante. Vamos a quitar estos indicadores de las medias móviles, del triple cruce de la muerte porque no lo vamos a utilizar más. Y efectivamente miremos otro activo. Miremos el USDCAD. Listo, efectivamente, aquí tenemos una corrección. Entonces, cuando nosotros hablamos del retroceso de Fibonacci, es un indicador que efectivamente nos establece los niveles para mirar si se está presentando una continuación de la tendencia o si se va a presentar un cambio de la tendencia. Entonces, aquí lo pintamos sin ningún problema. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que los niveles de Fibonacci nos van a ayudar bastante para poder encontrar la relación entre las bandas. Es decir, cuando nosotros vemos que, y aquí lo pintamos sin ningún problema, del mínimo al máximo, ¿qué es lo que podemos observar? Que efectivamente el nivel de 0 trabaja como la continuación de la tendencia y el nivel de 50, que es el que se trabaja siempre como soporte y resistencia, lo que nos están diciendo es que es la continuación de que, o bueno, es el punto de la banda inferior. Es decir, cuando nosotros utilizamos esto, lo que estamos pendientes es de los niveles primero, de que nos brinda, que esperan con ustedes, Fibonacci, como lo podemos ver acá. Y adicionalmente,
¿qué es lo que nosotros vamos a estar pendientes? Es del comportamiento del rebote de los precios. Si nosotros observamos que efectivamente los precios mantienen una tendencia bajista, es decir, pasa de la banda media de la banda superior, qué pena, a la banda media, tenemos que confirmar si realmente se va a presentar ese rompimiento o no ese rompimiento. Entonces Fibonacci funciona para identificar esos niveles, porque el nivel del 23.6, en este caso, era mi primer soporte. Como podemos ver, el primero lo intentó sobrepasar, nuevamente una corrección alcista, pero ya con esta gran vela bajista tenemos la confirmación del rompimiento del nivel, es decir, que muy seguramente ya con este nivel podríamos obtener o tomar una posición de venta al momento en que rompió la vela con respecto a este nivel. Y más adelante lo que observamos es que efectivamente se mantiene la tendencia bajista rompiendo el nivel del 38.2. Este nivel lo que nos está diciendo es que efectivamente ya no es una corrección, sino que es un posible cambio de tendencia. El nivel de 50 trabaja efectivamente como soporte y resistencia de todo Fibonacci, es decir, que ahorita el USD CAD se tiene que enfrentar al 1.2255 y si efectivamente lo rompe, lo más importante es que si llega a sobrepasar el nivel de 61.8, es decir, que los precios se vayan ubicando por debajo de este nivel, uy, madre, Ave María, qué pena con ustedes, doble punto acá y listo acá. Si nosotros observamos que los precios sobrepasan el nivel de 61.8, efectivamente es que va a romper que hay una nueva tendencia bajista y si efectivamente los precios siguen esta dirección entre la banda media y la banda inferior, nada, es tendencia bajista, es decir, una confirmación de la tendencia bajista. ¿Usa solo Bollinger o también RSI? De hecho, los dos se pueden utilizar al tiempo y esa es la combinación, algunos le dicen como el dúo de oro, porque de hecho, cuando nosotros utilizamos RSI es para mirar esos niveles de sobrecompra sobre venta y si hay rompimiento de la banda, nada, es una buena manera de tomar una dirección contraria. Igualmente ya más adelante, Francisco, vamos a explicar eso. ¿Listo? Entonces, bueno, Diego, espero que te haya gustado y que adicionalmente a todos ustedes, si les gustó la explicación, nada, no se olviden que ustedes pueden hacerme las preguntas, que ahí poco a poco las vamos respondiendo. Entonces, Diego, ¿me confirmas si entendiste sin ningún problema? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar las bandas de Bollinger? Entonces, las bandas de Bollinger tienen varios usos. Primero, funcionan para medir la volatilidad en el activo. ¿Por qué? Ya habíamos su principal función, analizar la tendencia, pero las bandas nos están indicando si efectivamente un instrumento o un activo está presentando niveles de volatilidad o disminución de volatilidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver esto? Va a ser a través de qué tan estrecho estén las bandas. Si nosotros vemos, volviendo al ejemplo, que las bandas tienen un comportamiento de contracción, como es en este caso, nosotros vamos a observar es efectivamente que hay una disminución de la volatilidad. Si hay un momento de expansión, significa que es un momento de aumento de la volatilidad. Cuando nosotros veamos que las bandas no se expanden ni se contraen tantos como en ese sentido, significa que estamos en un mercado lateral, es decir, que las bandas pueden trabajar como soportes y resistencias. ¿Cómo nosotros identificamos mejor esos soportes y esas resistencias? A través de los rebotes. Es decir, si nosotros vemos que el precio se acerca o llega a tocar casi la banda y se devuelve, eso es un nivel significativo. Si más adelante vuelve a hacer lo mismo y se retrocede, eso es otro nivel significativo. Aquí tenemos otro nivel significativo hasta que efectivamente rompió el nivel. Entonces, eso es una manera como nosotros vamos a sacar provecho a través de las bandas de Bollinger, a través de soportes y resistencias, cuando la volatilidad nos indique esto, efectivamente, una lateralidad o un famoso mercado sideways. No, o bueno, digamos que eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Mientras que cuando nosotros veamos que las bandas se expanden más, como en nuestro ejemplo, que están bastante abiertas, significa que hay un aumento de volatilidad. Y entonces, ¿eso qué me va a implicar para ver mejor el activo? Es que efectivamente, cuando se presente ese aumento de volatilidad, como pueden ver, las velas van a tener un mayor cuerpo, van a tener un mayor cuerpo real, es decir, que son velas de tendencia. Mientras que cuando hay contracción de las bandas o no hay tanta expansión, ¿qué es lo que podemos ver? Que sí, se van a presentar velas reales, pero se van a presentar muchas velas Dojin, peonzas, que adicionalmente nosotros vamos a poder utilizar para efectivamente confirmar patrones. Digamos, acá tenemos un patrón que estamos viendo, es casi un hombre colgado porque claro, el máximo se ubica bastante alto, pero igualmente es un hombre colgado que efectivamente confirma junto a la banda, también pueden utilizarlo a través de velas japonesas, que aquí efectivamente ya hay un nivel de sobrecalentamiento y corrección, es decir, aquí el hombre colgado que nos dice cuando se confirma esta vela, nada, tendencia bajista, a la baja, como lo pueden ver en estos momentos. Entonces, un punto importante, punto por parte de las bandas de Bollinger, volatilidad. Segundo, con respecto a los patrones de vuelta. ¿A qué nos referimos con respecto a los patrones de vuelta? Son aquellos patrones de cambio de tendencia
que nos dicen que efectivamente se puede llegar a presentar una corrección en el activo. En ese caso les traigo esta imagen donde nosotros lo vamos a ver. En este caso vamos a destacar el famoso patrón hombro, cabeza, hombro, HCH. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros estamos viendo el hombro, cabeza, hombro? Nosotros sabemos que efectivamente se tiene que marcar el primer hombro y luego la cabeza. Entonces, claro, aquí ¿por qué nos va a funcionar Bollinger? Porque Bollinger va a trabajar como efectivamente esos niveles mínimos o esos niveles máximos para poder identificar de una mejor manera el patrón. Nosotros sabemos que efectivamente el hombro, cabeza, hombro, cuando se presenta la primera formación, pintamos la línea del cuello, ¿cierto? ¿Y qué es lo interesante? Que cuando nosotros vemos que si efectivamente los precios mantienen ese rebote, pero que efectivamente se van a dirigir a la banda media, que es decir, a la media móvil, que ya está trabajando con la línea del cuello, vamos a tener una mayor confirmación de que efectivamente se va a presentar una tendencia alcista, o bueno, que se va a cumplir el orden del patrón, que efectivamente aquí tenemos la corrección, luego tenemos el segundo hombro, igualmente ahí está la línea del cuello, que la pinté súper mal, qué pena con ustedes por mi pulso, pero ahí ya lo que podemos observar es que al momento en que rompe la línea del cuello es cuando se va a marcar efectivamente la nueva tendencia, es decir, aquí confirmamos la posición compradora, porque esto es un hombro cabeza hombro invertido, y que adicionalmente si observamos que los precios siguen manteniéndose entre la banda media y la banda superior luego de que rompió el hombro cabeza hombro, nada, tendencia alcista, es decir, compra. Compra sin dudarlo, porque ahí ya nos está brindando esa información, ¿listo? Entonces, es un punto importante y relevante que nosotros vamos a tener con respecto a las bandas de Bollinger. También vamos a utilizarlo con respecto a las tendencias, es decir, de la confirmación de la tendencia. Normalmente eso se utiliza mucho con el gráfico de línea y las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta combinación, que me parece también bastante interesante, vamos a colocar el gráfico de línea, lo que vamos, pues, madre, justo a ver, lo que vamos a poder observar es que la línea de tendencia siempre nos va a dar la información con respecto a las bandas. Es decir, cuando nosotros veamos que la línea pasa de las bandas, del espacio entre la banda media y la banda inferior, entre la media y la superior, es decir, constantemente significa que nada, es un mercado lateral. Mientras que cuando vemos que si se ubica, en este caso, entre la banda media y la banda superior, nada, es tendencia alcista. Y de hecho aquí está lo interesante, que claro, mantiene la tendencia alcista y cuando nosotros vemos ya la corrección, significa que efectivamente pueden llegar a ubicarse a la media y de la media pasar a la menor, que ese es el comportamiento siempre del ciclo repetitivo que nos dice Bollinger en su teoría. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Por parte de eso, que vengan con ustedes. Y también nos va a funcionar para mirar las exposiciones por parte de la volatilidad. Es decir, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos cambios significativos por parte de los movimientos volátiles? Cuando nosotros observemos esto, es decir, que veamos que los precios mantienen movimientos muy agresivos, digamos, miremos otro activo acá, el dólar con respecto al yen japonés. Entonces, aquí, en un mercado volátil acá, cuando nosotros observamos que efectivamente los precios se ubican sobre la banda superior, como es en este caso, esto implica que es un momento de un mercado alcista volátil. ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? Porque efectivamente se ubican dentro de la banda superior y que en algunos casos la banda superior trabaja como soporte para los precios hasta que nuevamente vuelve a ingresar. Entonces, cuando nosotros observamos esto, significa que es un mercado volátil alcista, mientras que en la dirección contraria, vamos a ver si encontramos un bear bajista. Ok, no tenemos bear bajista, o sea, mejor dicho, ya ahorita les voy a explicar también eso, que me parece bastante interesante. Y bueno, aquí solamente tenemos un pequeño ejemplo que efectivamente trabaja como, en este caso, como resistencia por las cotizaciones, entonces eso significa que es un mercado bear volátil. Entonces, para esto nos funciona efectivamente las bandas de Bollinger en ese sentido de la volatilidad. Pero más allá de la volatilidad, de la tendencia, yo considero que las bandas de Bollinger funcionan más que todo para identificar tipos de mercado. ¿A qué me refiero con respecto a esto? Cuando nosotros estamos hablando de los tipos de mercado, se refiere a las etapas o estados en los cuales el mercado pasa a través del tiempo o que mejor dicho que está viviendo a lo largo del tiempo. Cuando nosotros somos traders y empezamos a construir una estrategia o un sistema de trading, lo más importante es saber en qué tipo de mercado mi estrategia funciona. ¿Por qué? Porque al momento en que yo identifico que no solamente va a ser un mercado alcista bajista, sino que pueden llegar a existir otros tipos de mercado, mi estrategia va a tener una mayor probabilidad de éxito y que adicionalmente la búsqueda de los tipos de mercado va a ser importante o relevante.
Bollinger tiene esa tarea peculiar y especial que nos va a poder permitir encontrar los diferentes tipos de mercado. ¿Cuántos tipos de mercado hay? 6 tipos de mercado. Bueno, entre 5 a 6. No, sí, hay 6 tipos de mercado que pueden con ustedes. Vamos a poder encontrar un mercado bear, como es en el que están viendo aquí en el gráfico, que es el bear implica que efectivamente es un mercado normal, es decir, un mercado bajista, sin ninguna o sin ningún incentivo de volatilidad. También que vamos a poder encontrar el famoso mercado bull, que es un mercado alcista. Wow, alcista. Aquí les voy a dejar bajista, sobre todo porque este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes a través del canal de YouTube del broker. Ustedes se encuentran como Equity S, ahí van a poder encontrar muchos webinars. Entonces, claro, y este también lo van a encontrar en unas 24 horas, que más o menos se demora subiendo en alta calidad. También vamos a poder encontrar el mercado sideway, que hay 2 tipos de mercado laterales, un sideway normal y el sideway volátil, porque claro, a pesar de que es un mercado lateral, no implica que no exista volatilidad. Claro que puede existir volatilidad. Y los famosos fast bull y fast bear, es decir, un mercado fast bull hace referencia a un mercado volátil alcista y el fast bear hace referencia a un mercado volátil bajista. ¿Cómo va a ser la manera en que nosotros identificamos estos tipos de mercado? Y se refiere a lo que vimos anteriormente de utilizar la volatilidad para mirar los extremos de la volatilidad. Si no me acuerdo si tenía la diapositiva. Pero claro, ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos viendo este tipo de mercado? Y es que cuando nosotros sabemos de que vamos a entrar en un mercado bull o un bear normal, o incluso en un sideway, nosotros vamos a poder colocar una posición ya sea en corto o largo con un stop loss fijo. ¿A qué me refiero con el stop loss fijo? Que nosotros, no, qué pena con ustedes, me equivoqué. En un mercado normal no colocamos un stop loss fijo, sino que colocamos uno dinámico. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema del dinámico? Que colocamos un trailing stop. Cuando nosotros nos referimos en un trailing stop, es que nosotros colocamos la posición y fijamos que el stop loss se vaya moviendo a un número de unidades dependiendo de la tendencia. Es decir, si en un mercado bull normal nosotros vamos a suponer, tomamos la posición al momento en que se confirma esta vela de acá. Es decir, nosotros decimos tomamos una posición de compra porque es un mercado bull normal. Entonces, si nosotros entramos en este nivel, que Dios mío, perdónenme por mi letra, vamos a suponer que este nivel es en euro dólar el 1.1250. Y nosotros le decimos que colocamos el stop loss 10 pips abajo, o entonces significa que lo colocamos en 1.1240, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar acá? Que si fijamos un trading dinámico, nosotros le decimos a la orden que se vaya corriendo cada 15 pips arriba si los precios crecen efectivamente cada 15 pips. Es decir, si el precio pasa de 1.1250 a 1.1265, significa que el stop loss se va a correr hacia arriba, es decir, se va a correr hasta el 1.1255. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes están gestionando el riesgo, estamos yéndonos a favor de la tendencia y que posiblemente más adelante, como pueden ver que se presenta el rompimiento de la banda y corrijan, van a tener el stop loss tan cercano que se convierte en un take profit. Eso es lo que nosotros operamos en un mercado bull normal y en un mercado bear normal. Mientras que en un mercado bull volátil o, un fast bull o fast bear, nosotros operamos obviamente, operamos con respecto al movimiento de las bandas, es decir, un mercado de tendencia con volatilidad al momento de observar la expansión de la banda. Entonces nosotros decimos, entramos con una orden ya sea de compra por parte del bull o por parte de venta por parte del bear, pero aquí sí dejamos un stop loss fijo. ¿Por qué lo dejamos fijo? Porque como es un mercado volátil, puede que esas correcciones que se vayan a presentar sean muy, sean muy agresivas y nos podemos llegar a stopear muy rápido si dejamos un stop loss dinámico. Entonces, esto ya es tema de curso avanzado, de hecho, eso ya es un tema avanzado, pero aquí lo interesante es que si nosotros identificamos ese tipo de mercado, vamos a poder como direccionar mejor nuestra estrategia. Y si la direccionamos mejor, vamos a tener mayores niveles de rentabilidad. ¿Y cómo identificamos los tipos de mercado? Una de las maneras, bandas de Bollinger. Como lo pueden ver, súper sencillo.
Sí, Augusto, empezamos a las 7 de la tarde hora Nueva York, bueno, a las 7 de la noche hora Nueva York, y acabamos a las 8 de la tarde hora Nueva York, y ahorita son las 7:53 de la noche. Igualmente, Augusto, no te preocupes que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes en el canal de YouTube del Broker, que ya ahorita más tarde se los muestro, ¿listo? Como para que lo puedan ver sin ningún problema. Entonces, listo, perfecto, ok, súper. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? Primero, las bandas de Bollinger funcionan en mercado lateral y en mercado tendencial. ¿Por qué funcionan en ambos tipos de mercado? Porque hay diferentes estrategias. De hecho, lo que me estabas preguntando ahorita, bueno, ya se fue Francisco con respecto a Bollinger con el RSI, es una combinación bastante interesante, sobre todo en esos mercados sideways. ¿Por qué? Porque si estamos mirando un mercado lateral en una temporalidad de 4 minutos, de 4 horas, o de 1 hora, si lo pasamos a 30 o 15 minutos, vamos a poder aprovechar esas lateralidades que se marcan los precios con respecto a las bandas. También funciona como soporte y resistencias, ya lo vimos aquí en un ejemplo bastante interesante. Es un indicador de tendencia y de volatilidad. ¿Listo? No solamente se fijan en la tendencia, sino que la volatilidad es clave adicionalmente para identificar los tipos de mercado. Funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento. ¿Por qué no decimos en todos los instrumentos? Porque no lo he probado en todos los instrumentos, la verdad. Tendría que haberlos probado en todos y me llevaría toda una vida, pero hasta el momento funciona en casi todos los instrumentos. Es altamente peligroso, por favor, hacer trading solamente con las señales otorgadas por parte de las bandas o del indicador. Complementémoslo, démosle más indicadores. Como pudieron ver, hice un pequeño análisis de velas japonesas, lo podemos hacer con velas japonesas. Análisis fundamental también funciona bastante. Entonces, utilicen otros tipos de instrumento y que adicionalmente el precio sigue un movimiento estático, por lo cual las desviaciones del indicador no son una base tan sólida para pronosticar el futuro de la misma dirección. Entonces, ya saben, no es un indicador 100% específico, no es, o sea, 100% exacto, más que todo, pero tengo que admitir, es un indicador muy bueno que funciona para complementarse con muchos otros instrumentos. Entonces, ya con esto les dejo, pues, llegamos al final del webinar. Me disculpo con todos ustedes por aquellas personas que digamos que llegaron tarde. Igualmente la grabación va a estar disponible. Ya ahorita les voy a colocar el canal de YouTube del broker, pero les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker Equity. Entonces, si ustedes quieren saber más, quieren abrir sus cuentas, quieren aprender más, por favor, comuníquense con ella, que ella, o bueno, también se van a comunicar con Julián, con, ay, pues madre, eh, ok, bueno, se van a comunicar con el equipo de Equity. Igualmente, también los invito a que los visiten en sus redes sociales, los van a poder encontrar como Equity es. Ustedes ahí van a poder encontrar contenido, publicación. También el broker está impulsando bastante un podcast para que ustedes se enteren más con respecto a los mercados. Y digamos aquí lo que estoy buscando, aquí Equity es. Ok, Equity es, vamos a colocarlo acá directamente. Listo, perfecto. Ya se los voy a mostrar en estos momentos y lo que pueden ver pues es, efectivamente es el canal del broker. Ustedes van a poder encontrar en videos todos los webinars que se han realizado hasta el momento. Van a poder encontrar este, por favor, les pido que compartan este webinar para cuando les estén subido, para que las demás personas vean, para que nos conozcan más a nosotros. Igualmente aquí ustedes van a poder encontrar mucha información, mucho contenido sin ningún inconveniente. Y finalmente les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que es el cartel que están viendo atrás, que efectivamente somos una academia de trading que ya llevamos bastante tiempo trabajando de la mano junto a el Broker Equity para efectivamente brindarles información, contenido, todos estos webinars, artículos. Y espero que les haya gustado bastante este webinar. Si les gustó mucho, si quieren saber más de nosotros, el DFX, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, en WhatsApp, en Telegram, tenemos canal en Telegram. Y adicionalmente los invito, sobre todo, que nos visiten en www.eldfx.com. Por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó este webinar, por favor, también déjenme su comentario. No se preocupen que esta retroalimentación me funciona bastante para seguirles trayendo este contenido adicionalmente. Si quieren que más adelante hablemos de un tema en específico, por favor, déjenme sus comentarios que nos va a ayudar bastante para seguir siendo, pues, efectivamente brindando esta calidad de webinars. Índices sintéticos, listo, perfecto, lo vamos a tener en cuenta más adelante. Gracias, Juan Carlos, Rodrigo. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado también el contenido. Octavio, padrísimo, ok, genial.
Me encanta que te haya gustado y nada, nos veremos en la próxima emisión por tu parte. Bueno, por parte de nosotros, bueno, por parte de Equity. Y pues nada, no siendo más, les deseo una feliz noche, agradeciéndoles su sintonía, su participación. Me encanta, Nicolás, que te haya gustado. Sí, va a estar disponible en el canal de YouTube, como les mostré. Sí, ¿cómo es? Ah, listo, perfecto. Entonces se los voy a volver a mostrar. Lo van a poder encontrar como Equity es. Aquí está, por aquí se los dejo. Equity es. Así es todos los contenidos de los webinars de Equity en español. Y pues efectivamente bueno, para que ustedes aprendan más. Ok, si es posible usar en índices. Sí, claro. Digamos que en índices bursátiles se puede utilizar las bandas de Bollinger porque, Juan Carlos, lo que pasa es que los índices igual están compuestos por los precios de las acciones. Igualmente, las acciones tienen un comportamiento cíclico también, o sea, funciona sin ningún problema. Si hay un aumento de participación sobre el índice, las bandas lo van a reflejar sin ningún problema. ¿Listo, Juan Carlos? Y bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y nos veremos en un próximo webinar, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. No, Juan Carlos, gracias a ti y nos veremos en una próxima edición. Entonces, como siempre, hasta luego y felices trades para todos.